Bienvenidos a este nuevo día, este es su tiempo de refrigerio, así dice el Señor. Donde la garantía de este tiempo es que siempre habrá una palabra de bendición para tu espíritu, para tu alma y para tu cuerpo. Segunda de Corintios 3, 17 y 18. Porque ahora el Espíritu es el Señor. Y donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Y Él con la palabra y la gloria de Dios nos está transformando, volviéndonos a la imagen, haciendo que la naturaleza de nuestro buen Dios, con su obra perfecta, con la palabra y la gloria, se vea en nosotros y se desprenda de nosotros. Como siempre es un privilegio estar delante del linaje de Dios, de la nación santa, del real sacerdocio, del pueblo adquirido, de aquel pueblo que ha sido trasladado de las tinieblas a su luz admirable, al reino del Hijo amado, con el propósito de ser sus instrumentos, de ser sus testigos, de ser sus discípulos, de ser sus seguidores, continuando con el legado de nuestro Señor Jesús. Como siempre vengo contenta a la clase, a la aula, para ver qué el Espíritu Santo hace con su palabra en mi vida y en tu vida. Recuérdate que Él está ordenando lo desordenado, separando las tinieblas de la luz, llenando los vacíos dentro de nosotros, dándonos la provisión que necesitamos para que, como dice el Salmo 138, que su propósito se perfeccione en nuestra vida. Dios tiene la responsabilidad de proveer todas las cosas que sean necesarias para que su propósito, el que Él se ha forjado contigo, con tu casa, con tu descendencia y conmigo, se lleve a cabo. Y quiero, antes de entrar a la clase, a la reflexión, al recordatorio de lo que tú y yo quizá ya hemos leído, ya hemos escuchado, quiero darte una palabra de bendición de parte de nuestro buen Dios en este día. Salmo 46. Meditando en cómo íbamos a abrir y cuál era la palabra de parte de nuestro Dios para animarnos, para alentarnos, para fortalecer nuestra fe, nuestra esperanza, para levantar ese ánimo de gratitud, de alabanza, de adoración a nuestro buen Dios, no importando lo que estamos pasando. Recuérdate que el Salmo 100 dice que tú y yo debemos de entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. ¿Por qué? Porque el entrar de esa manera, el conducirnos de esa manera, estamos celebrando la bondad, el amor y la fidelidad de Dios. Y Dios me daba su palabra antes de entrar en la reflexión. Salmo 46. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas, y ante su furia retiemblen los montes. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Donde está en ella, la ciudad no caerá. Dios está en ella, la ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. Se agitan las naciones, se tambalean los reinos. Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vengan y vean los portentos del Señor. Él ha traído desolación sobre la tierra. Ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra.
Ha quebrado los arcos, ha destrozado las lanzas, ha arrojado los carros al fuego. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones. Yo seré enaltecido en la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Por tanto, dice, quédense quietos y miren que yo soy Dios. Cuando meditaba en la apertura de así dice el Señor en este buen día, y siempre meditando en el principio de lo que leíamos de este salmo, muchas veces nuestro pensamiento puede colapsar en lo que nosotros también ya hemos leído y lo hemos oído, que Dios le puso límites a la tierra, que todos los planetas, la órbita, el universo funciona en armonía, en sintonía y sincronizado como Dios lo dejó establecido. Pero cuando yo leo, ¿y si se salen las aguas? ¿Y si se desbordan los mares? ¿Y si las montañas se desmoronan y se mueven? ¿Y si se mueven de un lado para acá o para allá? O sea, a pesar de todo lo que tú veas, lo que tú oigas, ¿estás dispuesto a confiar y a creer en el Señor? Por eso me gustaba esta porción, dice, no importa lo que veas, no importa aún lo que Dios dejó establecido, de que le puso límites al mar, de que estableció las montañas, de que estableció el universo. Si aún hubiera un cambio, como que si Dios te está diciendo, a pesar de lo que veas, a pesar de lo que oigas, ¿todavía confías en mí? ¿Todavía crees en mí? ¿Todavía tus pies están firmes en la roca y en la esperanza que no avergüenza? ¿Todavía? Si todo esto sucediera, tú y yo solamente tenemos una cosa que hacer. Estar quieto y mira que Él es Dios. Él tiene un plan perfecto para tu vida y para mi vida, para tu casa, para tu descendencia, para tus generaciones por venir. Que Él lo llevará a cabo. Hay una hermana que siempre que platicaba con ella y sus hijos dispersados, haciendo lo que bien les parece, dejando que el enemigo use los instrumentos de su cuerpo para hacer lo que bien les parece, siempre ella tenía una pregunta. Y me decía, Laura, estoy preocupada por mi hijo, por mis hijas. Yo quisiera que les sirvieran a Dios. Nunca les sembró la palabra. Nunca los instruyó en el camino del Señor. Falló como madre. Pero ella seguía creyendo y confiando en el Señor. Y siempre tenía una pregunta y me decía, lo único que quisiera saber es cómo le va a hacer Dios, porque yo no veo no veo solución en mi hija, en mis hijas ni en mi hijo. Y me recuerdo que siempre le decía, ¿sabes? Eso es lo importante, que tú no sabes, pero Dios, Él sabe cómo va a traer, cómo va a arrastrar a tus hijos con lazos de amor, con lazos de ternura, con lazos de misericordia. Eso es lo bueno, que tú no sabes. A ti te parece imposible porque nosotros estamos acostumbrados a decirle a Dios, aquí yo puedo y cuando yo no pueda te llamo. Dios quiere una dependencia total, plena de ti y de mí, de Él. Nosotros necesitamos estar, como dice el Salmo, a pesar de lo que veas, a pesar de lo que oigas, a pesar de lo que acontece, tú y yo, está quieta, permanece en esa actitud de quietud, de reposo, de confianza, porque Dios no miente y no se arrepiente acerca del plan, acerca del propósito, acerca del llamamiento que Él te ha hecho, no solo a
a ti, a tu casa, a tu descendencia, tu familia fue escogida por Dios para continuar con el legado. Tu responsabilidad y la mía es asegurarnos, transmitirles el mensaje, como Dios le dijo a Israel en Deuteronomio capítulo 6. Tu responsabilidad como padre, como madre, es instruir a tus hijos, hacerles recordar mis palabras, las palabras que yo te he hablado, las palabras que yo a tus antepasados les he hablado. Mira, que queden inscritas en la tabla de su corazón, que las cuelguen en su cuello. Instrúyelo al caminar, instrúyelo al sentar, instrúyelo al sentarte en la mesa, al acostarte, instruye en todo tiempo, dale a conocer la verdad de Dios, y aunque en el momento no lo capte, y aunque en el momento no lo entienda, la semilla, la palabra de Dios que ya quedó incrustada en la tierra, no regresará vacía, ya sea que tú lo veas o no lo veas, hermano y hermana, amigo y amiga, la palabra está haciendo algo. Recuerda que cuando la semilla cae en tierra y es cubierta por la tierra, tú no sabes lo que está sucediendo abajo, pero está germinando. Esa semilla llegó a quitar la cáscara y empezar a brotar el renuevo, y al tiempo tú verás cómo esa planta, esa semilla empieza a brotar como una planta. Así es la palabra de Dios, es como una semilla que brotará, aunque tú no lo veas, algo está trabajando. No sabes qué clase de árbol será tu hijo, no sabes si será una semilla que producirá cada 3 meses, cada 6 meses. No sabes si es una palmera, no sabes si es un bambú. Y esos tardan años, días, meses para manifestar el fruto. Pero la palabra de Dios que llega, quedará, y en su tiempo, lo veas tú o no lo veas, no regresará vacía. No te canses, no se desaliente tu corazón, a pesar de lo que ves, a pesar de lo que oyes, a pesar de lo que acontece. Tú y yo tenemos que continuar cumpliendo el propósito de Dios en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro alrededor, siendo testigos, siendo proclamadores de las virtudes de Dios, porque para eso nos escogieron, para eso nos atrajeron a Él. Y este es el principio, esta es la introducción de Así dice el Señor. Recuérdate que la semana pasada hemos venido recordando Mateo 18, 19, 20, 21, cómo el Señor continuaba preparando a sus discípulos, porque Él iba a partir. Él ya había terminado, estaba por terminar su plan, su propósito, pero Él había instruido hombres y mujeres, había discípulos, había seguidores, había personas que se habían apegado a su enseñanza, a su instrucción, y solamente quizás fueron 120, pero tenían lo genuino del evangelio, lo genuino de la instrucción del maestro. Iba a llegar el tiempo en el que ellos tenían que transmitir el mensaje así como lo habían recibido. Pero Dios estaba por medio del maestro preparando esos hombres y esas mujeres, forjando carácter, forjando su imagen, forjando su naturaleza. No solamente se trata de administrar las gracias y los dones de Dios. Si tu corazón no está alineado a la naturaleza de Dios, misericordioso, compasivo, clemente, benigno, lleno de gracia como el Maestro, con la unción del Espíritu Santo,
para un propósito específico, no para declarar juicio, no para criticar, no para murmurar, sino para un propósito. La unción del Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? ¿Para qué es la unción del Espíritu? ¿Para qué es el legado, la provisión de nuestro Señor, de nuestro Maestro? Para continuar con la obra que Él dejó para ti y para mí. Columnas, baluartes. Tú y yo somos pilares, columnas, baluartes. ¿De qué? De un pensamiento, de una teología, de un mandamiento de hombre, de un precepto de hombre, de filosofías, de otros maestros, de otros dioses. No. Para continuar con el legado de la verdad, el mensaje de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que hemos venido compartiendo. Eso es lo que hemos venido repasando. Dejar que el Espíritu Santo examine nuestro corazón, pese las intenciones de nuestro corazón, examine nuestro corazón, prepare nuestro vaso en esta nueva oportunidad que Dios nos da. Hablábamos de que viene un tiempo de vindicación sobre la iglesia de Cristo, como la vindicación que tuvo Josué en Zacarías capítulo 3, cuando le fueron quitadas las vestiduras viles, cuando fue limpiado por orden de Dios. Y ahora se le volvieron a poner vestiduras de gala, vestiduras preciosas, dice una traducción, un turbante limpio, una mente limpia, una mente sobria, con un solo propósito: servirle, ser esclavo, ser embajador, ser un oráculo del Dios de dioses, de aquel que te compró, de aquel que te llamó. Esa es la vindicación que viene. Y como hemos venido viendo en Marcos capítulo 14, y Dios te hacía una pregunta: ¿cómo te va en la noche espiritual? ¿Cómo te va en la noche natural con las cosas que están aconteciendo? ¿Cómo estás? ¿En qué hora vas? Porque como dice el Salmo 40, no es para siempre que durará la noche, sino juntamente con ello vendrá el amanecer. Y hablábamos del canto de los pájaros, el sol de justicia resplandeciendo sobre ti, que trae salvación, que trae liberación, que trae vindicación. ¿Cómo te va? Porque la noche está por pasar, el nuevo día está por venir. Y lo hemos visto y lo hemos venido repasando en la vida de nuestro hermano Pedro. Como Pedro caminando con el Maestro, y la palabra que le declaró se cumplió en su vida. Cuando el Maestro, cuando el Señor resucitó, Pedro no estaba ahí. Y tú ya conoces la historia. Pero en este buen día quiero preguntarte de parte de Dios. La noche está por pasar y el día nuevo está por venir. La pregunta de Dios para ti y para mí es: ¿estás dispuesto verdaderamente, no solo de palabra y de pensamiento, sino de acción? ¿Estás dispuesto a despojarte del odre viejo y a quitarte el vestido nuevo? Porque lo nuevo que viene de parte de Dios requiere que te quites y me quite el vestido viejo. La mezcla, la falta de entendimiento verdaderamente a la traducción de lo que Dios quiere darnos a conocer. Recuérdate que el Señor Jesús vino a darle la correcta, la perfecta interpretación a la ley, a la enseñanza, a la instrucción del Dios de dioses, del Padre de nuestro Señor Jesucristo, del Dios de Israel, del Dios de Jacob. Él no ha cambiado. Eso es lo que el Señor vino a hacer. Pero
aquellas personas que lo escucharon y sabían y lo hablaron. No hemos oído a nadie hablar con tal autoridad, con tal denuedo como este hombre. Aún los religiosos de ese tiempo reconocieron, aunque no públicamente, quizá entre su círculo, reconocieron que él hablaba con autoridad y sabían que él era enviado de Dios. Pero sus posiciones se miraron amenazadas, porque se adueñaron de lo que Dios les había dado. Como en la parábola, la historia de los servidores a los cuales se les encargó la viña, se les arrendó la viña. Cuando el dueño de la viña decidió venir a pedir cuentas, mandó a sus siervos, los arrendatarios los mataron. El dueño de la viña, de la tierra, dijo, quizás si envío a mi hijo, a él sí lo respetarán. Pero dice, también mataron al heredero. Adueñarse de lo que no es tuyo es meterte en problemas con Dios. Nada de lo que poseemos, aquellos que nos decimos creyentes, ni la fe es nuestra, nos ha sido dada. Dios nos dio una medida de fe para poder creer y confiar en Él, para poder acercarnos a Él. Nada es nuestro. Y Pablo lo recuerda en una de sus epístolas, dice, todo lo que tenemos no es nuestro, todo lo que tú tienes o yo tengo, lo hemos recibido de Dios, del Padre de las luces, del Padre que sabe dar buenas dádivas, por medio de los méritos y los sacrificios, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás dispuesto a quitarte el vestido viejo y dejar que te vistan con esos vestidos de gala, esos vestidos preciosos? ¿Estás dispuesto a quitarte pensamientos viejos, conflictivos, religiosos, teólogos, filósofos y dejar que Dios ponga sus pensamientos en ti y en mí? ¿Estás dispuesto? Porque después de que Pedro se sintió conviccionado por el amor del Señor, porque me llama la atención que cuando el Señor vuelve a tener un encuentro con Pedro, y de eso quiero compartir contigo, que cuando lo vuelve a encontrar, no le recrimina, te lo dije, que tú me ibas a negar, pero tú no. Tú y yo somos buenos para señalar, para juzgar, para criticar. Tú y yo somos buenos para desechar cuando no nos han dado esa autoridad. Nos han dado la autoridad, el poder y el discernimiento para discernir lo bueno de lo malo, pero no para desechar a las personas, porque tú no sabes qué va a hacer Dios en el camino de santidad. Si el impío, el perverso, el malvado, el pecador decidieran dejar sus malos caminos y sus malas obras, dice, alcanzarán sabiduría, inteligencia, entendimiento y no se perderán. Nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que Dios da. No nos atribuyamos cosas que Dios no nos ha dado. Hagamos lo que el Señor dejó escrito en su palabra. Mantengámonos en esa línea como Noé, pregonero de justicia por 120 años con el mismo mensaje. El mensaje de Mateo capítulo 3, 17. Arrepentíos y convertíos. Mateo 4, 17, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo puedo visualizar, oír a Noé, la misma historia, el mismo discurso día tras día por 120 años. Viene un diluvio, vienen aguas, pero el Señor Dios, el creador de todo, no habla que era lo que él predicaba.
predicaba, pero dice pregonero de justicia. El mensaje del evangelio, el mensaje de esta vida, es justicia, es juicio y es equidad. Dios no queriendo que nadie perezca, mostrando su bondad, mostrando su tolerancia, su paciencia. No porque Dios no esté como estuvo con el pueblo de Israel, cansado de sus sacrificios, aborreciendo sus conductas, sino que la paciencia de Dios extendiéndose miles de años, porque Él no quiere que nadie perezca, quiere que todos prosigamos al arrepentimiento y poder oír a Noé día tras día: arrepentíos, volveos de vuestros malos caminos. Viene grande diluvio, viene grande destrucción. Ese era quizá el mensaje solamente. Y tú y yo no ha cambiado. Tenemos el mismo mensaje. Y ahora delegado la misma enseñanza, la misma instrucción por el maestro de maestros. Mateo 28. Id pues, haced discípulos, enseñándoles a guardar lo que yo a ti te he enseñado, dice el Señor. No más y no menos. En el pacto anterior y en el pacto nuevo, al final dice: maldito aquel que le añada o le quite a las palabras de este libro. Y de hacer discípulos, enseñándoles lo que yo te he enseñado. Si hay algo que tú no recuerdas, hermano y hermana, si hay algo que se te ha olvidado, siervo y sierva, si hay algo que se te ha pasado por alto, ve, revise el manual. Porque este es el manual, este es el instructivo para ti y para mí. Se está hablando mucho de un avivamiento, de una visitación del Espíritu Santo. ¿Quieres saber cómo opera el Espíritu Santo? Hechos capítulo 1 en adelante. Y muchos dicen que quedó inconcluso porque faltaba esta generación, tú y yo y nuestra descendencia. No sé, pero una cosa sí sé. ¿Quieres ver verdaderamente cómo opera el Espíritu Santo? Y este tiempo que has pasado de noche espiritual o de noche natural ha sido el propósito de Dios para trabajar tu corazón y el mío. Pero viene el amanecer, viene el nuevo día. Y este nuevo día trae turbante limpio, trae vestiduras de gala, vestiduras preciosas. ¿Para qué? Para que sigas haciendo o yo siga haciendo como bien me parece. O para que verdaderamente nos sometamos a la instrucción y a la orden del que decimos que es nuestro Dios y nuestro Señor. Como Pablo dijo: yo soy esclavo de Jesucristo, soy deudor, tú y yo ya no nos pertenecemos, somos deudores a aquel que nos compró. Primera de Pedro 2:9, una traducción dice que tú y yo somos una posesión exclusiva, un territorio, una tierra, una propiedad exclusiva de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Para qué? Para ir y resplandecer como luminares en medio de la oscuridad. Para ser la sal. Se trata de Dios. Se trata del Creador. Se trata de que Él nos ha tomado en cuenta y nos ha tenido por dignos para ser sus servidores, para ser sus testigos, para ser sus instrumentos. Pero necesitamos dejar voluntariamente que el Espíritu Santo quite odre viejo y ponga uno nuevo, para que su vino pueda preservarse, que quite ese vestido viejo,
para ir y manifestar la honra, la dignidad de Dios con vestidos de humildad, como dice Colosenses capítulo 3, vestidos de tierna compasión, misericordiosos, benignos, con vestidos de amor, de verdad, verdaderamente manifestando con denuedo, con autoridad cuando hablamos, no en el grito, no en la imposición o en la manipulación, sino con una sinceridad de corazón. Y quiero en este día, antes de entrar a leer el versículo con el que quiero dejarte para que tú medites, porque Dios te ha llamado. Recuérdate, 2 Corintios 3:17 dice, porque ahora el Espíritu es el Señor. Lo hemos venido repitiendo una y otra vez. Él es el CEO, Él es el presidente, Él es el administrador supremo de las propiedades de Dios que nos suministra. Un suministro es alguien que administra, te da a ti lo que tú necesitas. Y quiero empezar con la analogía, meditando en esta palabra de Juan capítulo 21, el Espíritu Santo me recordaba una parábola de tu tiempo y del mío, que también está aquí, pero vamos a hablar de tu tiempo y el mío en este tiempo. El Espíritu Santo me recordaba, cuando una compañía contrata a una persona para representarle, esa compañía, a esa persona le suple todo, le suministra todo lo que necesite. Si esta persona, bueno, vamos a poner esto. Yo trabajo para la aseguranza, una aseguradora. Y necesito viajar por todo el país o por todo el mundo. La compañía aseguradora que me contrata a mí como su agente me suple todo lo que yo necesite para ir y representarlos en todo el país o en todo el mundo. Ellos están responsables de pagarme el boleto de avión, de pagarme el hotel, de pagarme la comida, de darme un carro para que yo me pueda mover. Y muchas veces algunas compañías te dan un extra por si en tu momentito libre tú quieres ir a pasear y visitar en donde quiera que tú te encuentres. Quieres tener un momento de recreación. Esa compañía, por cuanto yo soy su agente y trabajo para él, está responsable de suministrarme todo lo que necesito. Pero mi responsabilidad es representarlos. Es exactamente lo mismo. El presidente, el administrador de las cosas espirituales de Dios, de nuestro Señor Jesús, todo lo que Él obtuvo en la cruz y en su sacrificio para tu beneficio y para mi beneficio, no se lo dejó a un hombre, ni a una mujer, ni a una institución terrenal que tenga nombre y apellido de humano. Se lo dejó al Espíritu Santo. Y Él lo dice en Juan 14, 15 y 16. Él tomará de lo mío y os lo dará a vosotros. Él es el que te va a dar a ti y me va a dar a mí lo que necesitemos para que el propósito que Dios tiene contigo y conmigo y con tu casa se cumpla. Y tengo una buena noticia para ti. Es una garantía de que si Dios te escogió, Dios te atrajo, has probado la bondad de Dios, has probado la misericordia y la gracia, Dios lo hará. No sé cómo tú quieras, como David
Cuando fallamos, venir humillados y quebrantados y decirle, Señor, perdóname, pero aquí estoy otra vez. Cumple tu propósito. O como Sansón. Siempre me gusta esa analogía de esos dos hermanos nuestros. Sansón, es extraordinario cómo Sansón fue diseñado. Sansón sí es un diseño exclusivo de Dios. Desde que antes que naciera, le fue dado específicas instrucciones a sus padres, quizá cómo lo iban hasta educar y crecer. Y Sansón, su corazón por alguna razón se inclinaba a lo prohibido. Pero Dios, el diseño que formó en él era un propósito y un plan. Y lo cumplió como Sansón quiso. Ciego, esclavo, avergonzado y humillado, pero se cumplió en Sansón. La diferencia contigo y conmigo, que no debe de ser así, porque tú y yo tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros y Él es exquisito, extraordinario para traernos al arrepentimiento, para producir en nosotros la convicción de justicia, de pecado, de juicio, despertarnos de nuestro sueño, despertarnos de esa vana manera de vivir que a veces adquirimos o nos desviamos o caminamos. Él es exquisito para traernos y volvernos, quebrantarnos, recordarnos el precio, lo que Dios pagó por ti y por mí, recordarnos las promesas y las palabras. Y eso, el amor de Dios, hace que tú y yo volvamos otra vez, como lo hizo con nuestro hermano Pedro. Quiero leerte Juan capítulo 21. Recuérdate que hemos venido hablando del discipulado perfecto. ¿Cuál es el discipulado perfecto? El Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera. No dice yo soy la vid. Dice yo soy la vid verdadera. Quiere decir que hay muchas vides, pero la verdadera es nuestro Señor Jesús. El verdadero labrador es el Padre. Me gusta porque deja específico todas las cosas. Por eso no es que yo creo en Dios, yo creo en el Dios verdadero. El Señor siempre tuvo el cuidado de dejar marcada la definición específica, porque Pablo dice, hay muchos dioses y muchos señores y muchos espíritus, pero para ti y para mí solo hay un Dios, el Dios verdadero, el Señor, el único, nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu es el Espíritu de justicia y de verdad. Hemos venido meditando en el discipulado perfecto. Si somos discípulos de Él, necesitamos estar apegados en la vid, alimentándonos de esa savia para poder permanecer en sus palabras, permanecer en su amor, permanecer en sus mandamientos, permanecer en Él. No hay otra provisión para ti y para mí. Permanecer en la esperanza, permanecer en la fe, creyendo, confiando, reposando que sus palabras, sus promesas son sí, son un amén, confiando de que Él tiene todo el suministro, como esa compañía hace con ese agente, le da todo lo que necesite, pero Él tiene una responsabilidad, tiene la responsabilidad de representar esa compañía. Tú y yo no habíamos representado al Dios verdadero de la manera correcta.
Pero es un tiempo de vindicación, es un tiempo nuevo, es un tiempo de oportunidad, es un tiempo de gracia sobreabundante para que vayamos y hagamos lo que verdaderamente se nos ha instruido a hacer en la palabra. No argumentos vanos, visiones vanas, cosas ilusorias, no. Ir y hacer discípulos con el mensaje que está escrito, el mensaje de esta vida, continuar el legado del Señor Jesús, proclamando un mensaje, proclamando buenas noticias al pecador que todavía hay esperanza. La mano del Señor, el brazo fuerte, el brazo no se ha cortado, ni la mano se ha debilitado. Él sigue salvando, Él sigue liberando, Él sigue rescatando, Él sigue sacando del hoyo de la desesperación, Él sigue sacando del lodo cenagoso, como dice el Salmo. Él sigue su obra, Él sigue trabajando, Él sigue atrayendo hijos a la gloria, Él sigue añadiendo. Y tú y yo tenemos una responsabilidad, la responsabilidad de representar con integridad, con rectitud a aquel que nos ha llamado, aquel que nos ha dejado probar su bondad. Como Pedro, nuestro hermano Pedro, lo vimos en Marcos 14. ¿Qué cosas acontecen en las noches naturales en ese lugar? Una mujer con un corazón agradecido, no sabiendo más cómo expresar su gratitud, viene y derrama lo que para ella era valioso, precioso, y con sus lágrimas y sus cabellos limpia, lava, enjuaga. ¿Cuánto estás dispuesto a humillarte? ¿Cuánto estás dispuesto a manifestar la gratitud de tu corazón? ¿O eres un Judas que con un beso vas a traicionar al que te ha hecho tanto bien? ¿O vas a ser un Pedro compungido por el Espíritu, quebrantado, arrepentido, sabiendo Dios que en lo profundo de su corazón le amaba? Y lo único que el Padre o el Señor quería, que Pedro se diera cuenta que no tenía lo que él pensaba que tenía, ni era lo que él pensaba que era, pero le da oportunidad y lo vuelve a abrazar y lo vuelve a traer, como aquellos hombres de Emaús, del camino a Emaús, desanimados, desalentados, no creyendo aún en lo que habían visto. Hablando con él, desapercibidos completamente de que él estaba al lado de ellos, pero él los recriminó, él simplemente les recordó. Dios va a empezar a recordarte cuán grandes cosas él ha hecho en tu vida. Dios va a empezar a remover de tu corazón y del mío, hermano y hermana, ese vestido viejo de la religión, esos pensamientos viejos, esos pensamientos tradicionalistas, religiosos, costumbristas, que impedían que el poder de la palabra hiciera algo en tu vida y en mi vida. Va a ser removido por el Espíritu. El amor y la gratitud va a aflorar. Entonces tú y yo, como Pedro, vamos a estar dispuestos a hacer todo lo que Él nos mande. Porque el amanecer de Pedro fue extraordinario. Y lo vemos en el libro de los Hechos. Tú ya conoces la historia. Por eso hay una gran expectativa en el pueblo de Dios. Y aún en muchas personas que no conocen a cabalidad a Dios, pero saben que tú y que yo invocamos el nombre del Dios verdadero. Hay una gran expectativa, un avivamiento, pero un avivamiento con el verdadero Espíritu Santo, el de justicia y de verdad, el que nos va a conducir por esas sendas. Pero no olvidemos que el avivamiento del Espíritu Santo, el verdadero, trae tal convicción de pecado que hasta en una pequeña o grande mentira puede traer consecuencias.
como está en el libro de los Hechos capítulo 5 con Ananías y Zafira, como está en el capítulo 6 o 7 de Hechos, cuando Esteban empieza a proclamar el mensaje de esta vida, el mensaje de la cruz, el avivamiento que viene, hermano y hermana, amigo y amiga, todos aquellos que están esperando la esperanza manifestada del Dios verdadero, de su fidelidad y su misericordia, trae responsabilidad. Cuando la escuchemos, la verdad de Dios, porque cuando Esteban les hablaba, cuando Pedro les hablaba, cuando los discípulos fueron ceñidos con el cinturón de la verdad, empezaron a predicar, a pregonar nuevamente las palabras del Señor Jesús, y el Espíritu conviccionaba. Muchos rechinaban los dientes, crujían los dientes, porque esa verdad les taladraba el oído. Espero que tú siga siendo ese verdadero discípulo, ese verdadero oyente que anhela escuchar la palabra genuina de Dios, no un mensaje que tú quieres oír, que acomoda a tu alma, que acomoda tus intereses. El mensaje de la verdad hace un efecto, trae convicción de pecado, atrae al arrepentimiento, define corazones. Por eso la pregunta de Dios para ti, para mí: ¿estás dispuesto a quitarte el vestido viejo y a cambiar el odre viejo? Porque el vino se va a derramar y el vestido, las vestiduras de gala preciosas para ir y hacer lo que te mandé a hacer, le dijo el Señor a Josué en Zacarías capítulo 3. Ahora ve y haz conforme el mandamiento, conforme lo que te fue dado. No vamos a seguir haciendo lo que queríamos, o como bien nos parecía, o como alguien venía y nos decía que decía el Señor. Vamos a ser guiados por el Espíritu, vamos a ser instruidos por el Espíritu. En el sueño Dios te va a dar la instrucción. En esta semana, el jueves, el Señor me mostraba y me decía cómo iban a empezar muchos lugares a ser abiertos y la gente iba a regresar a las congregaciones, siguiendo el protocolo que está dado. Y una de las cosas que Dios me mostraba en este regresar a las congregaciones era la manifestación de la palabra profética más segura en Mateo 24 y 25. El amor de muchos se enfriará y la maldad incrementará en los corazones. Personas que yo conocía, personas con las que un día compartí en una frialdad, y me sorprendía y decía: Señor, esto fue lo que produjo todo esto. Pero está escrito. ¿Cómo está tu corazón para el prójimo? ¿Cómo está tu corazón para tu hermano? ¿Cómo está tu corazón para con Dios? Porque esa es la palabra con la que quiero dejarte que medites en esta semana. Juan capítulo 21, versículo 15 al 19. Mira la misericordia, la bondad, la benevolencia, la clemencia de nuestro buen Dios a nuestro hermano Pedro. Y dice Juan capítulo 21, versículo 15, y hasta lo dice aquí. Jesús restituye a Pedro. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le pregunta a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro.
apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. De veras te aseguro que cuando eras más joven, te embestías tú mismo e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieres ir. Cuando estoy recordando esta palabra, creo que viene un tiempo donde Dios espera que tú y yo, que decimos que creemos en Él, que somos sus discípulos, que somos su pueblo, que somos su primera de Pedro 2:9, que somos siervos. Dios espera una madurez en tu vida y en mi vida. Como dice Hebreos capítulo 6, Dios espera que avancemos hacia la madurez. No sigamos con esos rudimentos viejos de las obras muertas, sino que avancemos a la fe. Avancemos en la doctrina de los lavamientos, del bautismo, del Espíritu, del agua, de fuego, tantas cosas. Provisión de Dios para nosotros. Porque va a llegar un día donde tú y yo nos presentaremos delante del tribunal de Cristo y nos van a pedir cuentas. ¿Qué hicimos con esta salvación tan grande a la cual hemos sido llamados a ser participantes? ¿Cómo representamos al Dios de dioses, a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo dejamos que el Espíritu Santo, el Espíritu de justicia, el Espíritu de verdad, las arras, la garantía que Dios dejó para cumplir en ti y en mí lo que Él se propuso, el Espíritu de gracia, cómo estamos dejando que ellos operen en nosotros la provisión que nos han dado para representarle como aquel hombre que es contratado por una compañía. Se nos ha dado todo. La palabra dice que nos dio a su Hijo y con Él juntamente todas las cosas. ¿Para qué? Para que su propósito se cumpla en ti y en mí. No mi propósito. Si tú no estás dispuesto a representar al que te llamó, al que te escogió, al que te tomó en cuenta, te hago una pregunta, yo te hago una pregunta. ¿Qué responsabilidad tiene Él contigo o conmigo? Si solamente vas a ser un asadón y no una pala que recibe para acá y avienta para allá. El asadón solo recibe para acá. ¿Qué vas a hacer ahora que regreses otra vez a cuatro paredes? Porque la iglesia del principio no fue llamada para estar en cuatro paredes. Lo que yo leo en la Escritura, en el libro de los Hechos, cuando vino el Pentecostés, el avivamiento que se espera, no era para que estuvieran en cuatro paredes. Y dependiendo, denme, quiero, bendíceme, sáname, ayúdame. Era para ir y ser testigos en Samaria, en Jerusalén y en los confines de la tierra. ¿Testigos de qué y de quién quieres ser? ¿De un hombre? ¿De un apellido?
de una empresa que el hombre se ha aprovechado de la iglesia de Cristo, de un hombre que ha fundado una compañía usando el evangelio para hacerse rico y tener propiedades y ganancias personales, o para ser testigo de nuestro Señor Jesucristo, haciendo discípulos, enseñándoles a los discípulos nuevos a guardar lo que tú y yo hemos aprendido. Y lo hemos aprendido del Maestro. Por eso está Marcos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan antes de que venga Hechos, Romanos, Corintios. Antes de que vengan esos siervos a continuar desplegando la gracia y la misericordia de Dios, están las enseñanzas del Maestro de Maestros. Y así termina Pablo su vida. Pablo no termina diciéndole a su compañero Timoteo: recuérdate lo que yo te enseñé, lo que yo te dije, lo que yo te instruí. Le dice Pablo a Timoteo: recuérdate. No se te olviden las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero dejarte con esas dos palabras para que medites en tu corazón, determines en tu corazón qué vas a hacer en esta nueva oportunidad que viene. Porque cuando tú examinas la vida de nuestro hermano Pedro, fue un instrumento cuando él fue compungido, restituido, restaurado, vindicado. El propósito de Dios empezó a cumplir en él. Pero él tenía la responsabilidad de mantenerse, y así tú y yo vamos a tener que empezar a decir: aquí está tu oro y aquí está tu plata. Eso no me ha servido de nada. Carros, casas, ropa, joyas, propiedades no nos han servido de nada. Trabajos, buenos trabajos, cuentas en el banco no nos han servido de nada si no lo hemos usado para servirle a aquel que nos ha bendecido. Vamos a tener que decir, como en el Hechos 19 decía, que traían todas aquellas cosas que no servían y las echaban en el fuego y decidían ser verdaderos discípulos. Pedro y Juan: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Parte del avivamiento es que vamos a empezar otra vez a tener en nuestra boca el nombre que es sobre todo nombre. Y ese nombre que es sobre todo nombre es el que empezará a hacer milagros, portentos y prodigios. Corazones cambiados, vidas cambiadas, corazones transformados, hogares, personas, hombres y mujeres, jóvenes, niños, ancianos, restituidos, restablecidos. Ese es el avivamiento que viene, donde el Espíritu Santo es el Señor, es el administrador, y tú y yo solo somos los vasos, los recipientes que se han venido limpiando, quien se les ha venido quitando lo viejo y poniendo lo nuevo, odre nuevo con vino nuevo. Y cerramos con la pregunta del Maestro de Maestros: pon tu nombre. ¿Me amas? ¿Cuánto me amas? 2 veces le dice: me amas. Era demasiado el estándar, muy grande la medida. Dijo: bueno, me voy a bajar. ¿Me quieres? Se empieza con querer y se termina con amar. Y esa es la pregunta, esa es la reflexión, esa es la clase de hoy. El Señor te dice a ti y a mí: la noche está pasando, ya está por despuntar el nuevo día. ¿Me amas? Si me amas, tenemos una responsabilidad. Zacarías capítulo 3 y Juan capítulo 21. Medita, rumea su palabra. Espero haya sido grandemente bendecido. Salmo 27. Hubiera yo desmayado si no habría de creer que vería la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Bendiciones.